sistema internacional de protección de los derechos humanos, que abarca, digamos, tanto el sistema regional como de la OEA, Organización de Estados Americanos, como el universal, el de Naciones Unidas. Un poco lo hemos visto cuando hablamos de la jerarquización de los tratados, que esos tratados e instrumentos de derechos humanos jerarquizados tienen diverso origen. La Convención Americana de Derechos Humanos, por un lado, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y del Ciudadano, y la Convención Interamericana para la Eliminación de la Desaparición Forzada de Personas, por ejemplo, tienen origen en el sistema regional de la Organización de Estados Americanos. En cambio, el resto de los instrumentos jerarquizados constitucionalmente tienen su origen en el sistema de derechos humanos de Naciones Unidas. Ahora vamos a analizar, digamos, cuáles son los sistemas operativos de protección de los derechos humanos en un sistema y en otro, es decir, en el sistema de Naciones Unidas y en el sistema de la Organización de Estados Americanos. El sistema de Naciones Unidas es un sistema que sobre todo se modificó en su funcionamiento a partir del año 2006-2007 en adelante, es decir, se fue modificando y perfeccionando el sistema anteriormente vigente, procurando superar algunas de las debilidades, de las limitaciones que el sistema anterior contenía. Sobre todo esta renovación dentro del sistema de protección de los derechos humanos, sobre todo en relación a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, se va a dar frente a la crisis del sistema internacional producido fundamentalmente por la invasión a Irak. Ese proceso, simplemente para un breve recordatorio, se va a caracterizar por la denuncia por parte, sobre todo, de Estados Unidos y de Inglaterra, centralmente, como los dos aliados más importantes, de que en Irak existían armas nucleares de destrucción masiva. A los fines de su verificación, se envió una misión de las Naciones Unidas a fin de poder detectar esas armas de destrucción masiva, lo que no se producía, pero igualmente los países aliados, entre ellos Estados Unidos, Inglaterra principalmente, también España, participaban, dieron un ultimátum a las Naciones Unidas diciéndole que tal día, tal hora comienza la invasión a Irak y por lo tanto informaban de que esos representantes debían salir del país o eventualmente soportar las consecuencias. Esto generó una profunda crisis en el sistema de Naciones Unidas. ¿Por qué? Bueno, porque una de las razones de ser, si ustedes lo tienen presente, en 1945, de la existencia de Naciones Unidas era sobre todo evitar una tercera guerra mundial. Esta es la finalidad central. Y garantizar la paz mundial. Esto había demostrado directamente la inoperancia del sistema internacional, que va, por lo tanto, a generar cambios. Uno de los cambios importantes que se va a desarrollar, vuelvo a insistir, a partir de 2006-2007 en adelante, va a ser en el sistema de protección de los derechos humanos en relación a todo Estado miembro de las Naciones Unidas.
Es decir, este sistema funciona por el solo hecho de que un Estado solicite ser parte de las Naciones Unidas, exclusivamente. Este sistema de protección, por supuesto que hay que sostener inicialmente que generó debates aún antes de estas reformas, tanto en el sistema regional como internacional, como lo vamos a ver, en el sentido de que se consideraba una limitación a la soberanía de los estados, y sobre todo esto se va a producir, porque es la gran revolución del sistema de protección internacional de los derechos humanos, en que en el marco del derecho internacional público, la persona, el individuo, va a también ser sujeto de derecho. Hasta ese momento, el sujeto de derecho único y exclusivo del sistema de derecho público internacional era los estados, exclusivamente. El sistema de protección de derechos humanos tornó también al sujeto como titular de derecho en el derecho internacional. Esto fue un primer cambio sumamente importante. Y por lo tanto, se fijó, digamos, el avance de un sistema que lentamente se fue consolidando en el tiempo y que, como vamos a ver a continuación, ha terminado siendo aceptado y acatado por los estados miembros de las Naciones Unidas, al igual que en el caso del sistema interamericano de los estados miembros de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Este sistema de protección es un sistema que se considera complementario de los sistemas locales de protección, es decir, de los sistemas nacionales de protección. Es por ello que, en general, los sistemas internacionales se tornan operativos una vez que el sistema nacional de protección fracasa. Esta es la regla general. Y vamos a ver que en los casos individuales esto se manifiesta en el cumplimiento de un requisito de admisibilidad, que es el agotamiento de los recursos internos. Ahora bien, dentro de esa reforma se va a crear lo que se denomina el Consejo de Derechos Humanos, que va a tener relación directa con la Asamblea General de las Naciones Unidas y que se va a reunir 3 veces al año en un total de 10 semanas. Esto era se constituyó en un avance, porque el sistema anterior, comisión y subcomisión de derechos humanos, se reunían una vez al año cada una. Entonces, eso dio una característica de mayor operatividad al sistema, a partir de que el Consejo de Derechos Humanos se va a reunir 3 veces al año, como mínimo, y por el transcurso total de 10 semanas. Uno de los problemas básicos del sistema internacional anterior a esta reforma era sobre todo la selectividad y politización del sistema de contralor, sobre todo cuando se trataba del contralor en relación a países. Es decir, había países que en forma permanente estaban bajo el control de la Comisión o Subcomisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, caso paradigmático Cuba, y por otro lado países que habían hasta jurisprudencialmente justificado la tortura, como es el caso de Israel, nunca eran sometidos al control del sistema internacional de protección, sobre todo vinculado con esta relación directa de Israel con los Estados Unidos en el Oriente. Con lo cual,
Bueno, esto había generado un proceso de politización y selectividad del sistema que justamente los cambios que se van a producir en la composición, elección de los integrantes y en el funcionamiento del Consejo de Derechos Humanos van a tratar de superar. En primer lugar, se va a sustituir lo que eran las representaciones de expertos por la representación por estados. Esto es lo primero. El Consejo de Derechos Humanos está integrado por un total de 47 estados que tienen una duración de 3 años en su mandato sin posibilidad de reelección. Y este sistema funciona hasta el agotamiento del total de estados miembros de las Naciones Unidas. Es decir, que todos los estados miembros de las Naciones Unidas deben pasar a componer el Consejo de Derechos Humanos. Con lo cual se procura superar, digamos, la tensión entre países ricos y países pobres, países poderosos más poderosos políticamente de otros más débiles, etc. Todos los estados miembros de la Organización de Naciones Unidas van a formar parte en forma periódica del Consejo de Derechos Humanos. Esto es lo primero. Y esta es la razón de la no reelección. Es decir, que el Estado elegido y que ha formado parte y ha cumplido su mandato de 3 años, debe esperar que la totalidad de los países integrantes de las Naciones Unidas integren el Consejo de Derechos Humanos. El segundo elemento es que la representación va a ser una representación de carácter regional, es decir, por continente. Y la elección de los estados que se van a integrar al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas es elegida por los estados integrantes del continente representado. Es decir, que el continente americano elige, en la medida en que son países miembros de la Organización de Naciones Unidas, elige a los países que van a formar parte del Consejo de Derechos Humanos en una distribución equitativa regional. Es decir, africanos por un lado, asiáticos por otro, europeos por otro, americanos por otro y Oceanía por otros. Es decir, que van a formar parte cada uno de una representación en proporción equitativa dentro del Consejo, dentro de esos 47 estados que van a formar parte del Consejo. Y los eligen los propios estados continentales a fin de que esos estados elegidos por el periodo de gestión que les corresponde no solamente actúen en nombre y representación propia, sino también en nombre y representación de los estados miembros de las Naciones Unidas pertenecientes al continente. Entonces, con esto también se procura romper la cuestión de la hegemonía de determinada mirada u orientación respecto a los derechos humanos, que como ya vimos cuando hablamos de la relación entre universalidad y diversidad cultural, existe. Con esto se pretende que las distintas miradas, las distintas ópticas sobre los derechos humanos a nivel continental del mundo se vean reflejados en la composición del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Por otro lado, ¿cuáles son los mecanismos de funcionamiento que tiene el Consejo de Derechos Humanos? Bueno, tiene diversas funciones. La más importante, que también tiene que ver con esto que he señalado con anterioridad, es decir, selectividad y politización del sistema anterior,
es que se ha incluido lo que se llama el examen periódico universal. Es decir, todos los estados deben periódicamente presentar informes en relación a la situación de derechos humanos en sus respectivos países. Por otro lado, pueden existir informes alternativos, además del Estado. Esos informes alternativos incluyen distintos actores sociales, desde organizaciones sociales, desde organismos no gubernamentales, organizaciones creadas para el seguimiento de determinadas temáticas de derechos humanos en el país respectivo, y también incluye a las unidades académicas. También están integradas dentro de estos sujetos habilitados a presentar informes alternativos al Estado. Esos informes tienen que ser informes concisos, por supuesto, de 5 páginas como máximo, que deben transmitir, digamos, sus puntos de vista al Consejo de Derechos Humanos. ¿Con esto qué se pretende? Bueno, se pretende contraponer el informe oficial con los informes alternativos provenientes de la sociedad civil, por supuesto, en la medida en que siempre el Estado procura presentarse, en la medida de lo posible, como un responsable que da cumplimiento a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, estos informes alternativos son altamente significativos y, por supuesto, que eso informa al Consejo y a la vez el Consejo puede trasladar al Estado las observaciones, etcétera, y pedir explicaciones en relación a esas observaciones que se han efectuado. Es decir que cuando el Consejo realiza el informe final respecto al Estado sometido a examen, este abarca tanto los informes estatales como los informes alternativos. En general, ese informe final tiene la característica de destacar los cumplimientos por un lado del Estado y por el otro los déficits, la deficiencia, los incumplimientos o eventualmente también los avasallamientos lisos y llanos que se hayan podido cometer en materia de derechos humanos en el país respectivo. La novedad fundamental que tiene, además de que abarca a la totalidad de los países, es decir, países poderosos, hablemos de Estados Unidos, Francia, Inglaterra, etcétera, hasta un país sudamericano o un país africano, están sometidos al mismo control por este órgano que está integrado por representantes de distintos continentes en su conformación. El otro elemento fundamental es que ese informe final desarrolla una serie de recomendaciones al Estado. Es decir, le recomienda hacer tales y cuales acciones. Y en general, los informes sucesivos que lleve adelante el Estado deben tener un apartado donde especialmente analice el cumplimiento o no de las recomendaciones formuladas por el Consejo de Derechos Humanos. En ese sentido, el sistema ha adquirido un grado de mayor operatividad en la medida en que las recomendaciones, digamos, no son meros consejos que el Estado puede seguir o no, sino que eventualmente, si no lo sigue, deberá presentarse en su informe periódico subsiguiente, bueno, los motivos, las razones del incumplimiento o eventualmente justificar el cumplimiento de esas recomendaciones formuladas por el Consejo. Eso le da un grado de mayor dinamismo al sistema en la medida en que el Estado asume un grado de compromiso respecto a esas recomendaciones formuladas por el Consejo.
Doctor, de no cumplir Además las del recomendaciones. examen periódico universal, que es una de las características básicas y fundamentales del sistema, están los procedimientos temáticos, es decir, determinados temas que específicamente pueden desarrollarse. Por ejemplo, independencia del Poder Judicial, condición legal y social de la mujer, por decir, la situación pueblos originarios, etcétera. Puede haber toda una serie, personas privadas de libertad, ¿eh? Hasta cuestiones que tienen que ver, digamos, con aspectos de carácter económico, como es el tema vinculado con la distribución de la riqueza, etc. Puede haber una diversidad de temas sobre los cuales el Consejo haga hincapié por su importancia. ¿Eso qué puede generar? Bueno, puede generar lo que se llama resoluciones del Consejo de Derechos Humanos, que toma esas temáticas, generalmente las toma en la medida en que aprecia, ¿sí?, a partir de denuncias que puede ir recibiendo o a partir de los propios informes de los estados, que hay algunas situaciones, digamos, reiteradas de violación de derechos humanos en distintos países del mundo. Con lo cual, eso puede dar origen a que el propio Consejo procure profundizar esas temáticas a través de resoluciones que abordan esa temática, que fijan esa temática y a la vez responsables de su seguimiento. Estos pueden ser, por un lado, los llamados relatores especiales, ¿sí?, es decir, los relatores especiales. Se fija un relator especial con un mandato determinado, generalmente inicial de 3 años, que puede llegar a prorrogarse, en la cual ese relator especial, encargado de esa temática, bueno, recoge información por parte de los estados sobre la temática respectiva y también de las organizaciones no gubernamentales, por supuesto. Es decir, que no es solamente recoger información proveniente de los estados. Y por supuesto que en última instancia puede realizar visitas vinculadas con el desarrollo de esos temas y la verificación de determinadas situaciones, ir a congresos, a encuentros internacionales, donde esa temática pueda estar siendo debatida. Bueno, es decir, que lleva adelante una función activa que en general, ¿qué permite? Permite, uno, sistematizar información sobre esa temática en la condición general en el mundo. Y luego, por supuesto, sugerir cambios, modificaciones, transformaciones a fin de que esas violaciones verificadas sean superadas. Esta es una mecánica que también puede estar organizada a través de lo que se llaman grupos de trabajo. El relator especial es generalmente individual, único. El grupo de trabajo es, como su denominación lo dice, un grupo de personas, digamos, se designa una serie de integrantes para formar parte de ese grupo de trabajo que generalmente tiene, vuelvo a insistir, una temática. Un grupo que se creó ya, que tiene ya varias décadas de funcionamiento en el sistema de Naciones Unidas y que continúa en la actualidad, a pesar de las modificaciones que hemos señalado, es, por ejemplo, el grupo de trabajo sobre desaparición forzada de personas, que ha tenido distintas alternativas en su desarrollo y en su evolución, desde la verificación de la situación de las desapariciones forzadas en el mundo, a el análisis crítico de los sistemas de reparaciones, por ejemplo, o en la última etapa de su funcionamiento, bueno, a partir
inicialmente de la Declaración de Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada de Personas, que va a ser un instrumento de la década de los 90, de la década del 90, que se le va a dar al grupo, digamos, la idea de seguir su cumplimiento por los estados miembros de las Naciones Unidas y finalmente, bueno, a partir del 2010 de la declaración de la Convención de Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada de Personas. Entonces, ese grupo de trabajo, digamos, ha tenido una función que ha sido altamente significativa en la medida en que en un periodo, sobre todo de la historia, que no es propia de la Argentina, sino de América Latina y en el mundo, las desapariciones forzadas eran negadas, eran ocultadas o eran rechazadas. Entonces, fue un mecanismo de visibilización en el sistema de Naciones Unidas, este grupo de trabajo que cumplió un rol y cumple un rol sumamente importante. Entonces, esos procedimientos temáticos pueden ser llevados adelante a través de la designación de grupos de trabajo, a través de relatores especiales, o del pedido de informes especiales a los países para que informen específicamente sobre esas temáticas al Consejo de Derechos Humanos. En general, como ya lo he dicho, tanto los mandatos, por ejemplo, de los relatores especiales, tienen una duración de 3 años con la posibilidad de renovación por 3 años más. Sin perjuicio de lo cual, ha habido casos en que la temática ha permanecido, pero se ha modificado el relator responsable. Es decir, una vez que se han cumplido 6 años del mandato del relator responsable, lo que ha sucedido es su reemplazo por otro. Pero muchas veces esto no significa que la temática, pasados los 6 años, por ejemplo, el mandato inicial y la renovación, decae. Puede permanecer, lo que entonces en ese caso lo que realiza el Consejo de Derechos Humanos es centralmente designar otro relator especial. Esto es un tema que ha sucedido, por ejemplo, el tema, por ejemplo, de derechos de adultos mayores, por ejemplo, ¿no? Personas mayores, ¿no? Donde el Consejo ha renovado la temática y su seguimiento. Por último, está lo que se denominan los llamamientos urgentes, que es una alternativa temática que tiene que ver con situaciones de vulneración directa, inmediata, actual, y en general caracterizados por una situación de masividad en las violaciones, donde eso, o por un lado, esos llamamientos urgentes, bueno, piden la rápida intervención de Naciones Unidas como un mecanismo para proteger vidas y de personas que pueden estar en riesgo, ¿no? Es decir, esos llamamientos urgentes lo que pretenden es, sobre todo, como su denominación lo establece, una intervención inmediata y rápida de las Naciones Unidas frente a situaciones que, por el solo transcurso del tiempo, pueden generar perjuicios irreparables y por ende resultar la intervención tardía. Otro es procedimientos geográficos. En este caso pueden ser por países o por regiones. En este caso, cuando se fija, vuelvo a insistir, estos procedimientos geográficos por países o por región, tienen que ver centralmente con esta producción, es decir, la toma de conocimiento por parte del Consejo
de determinadas violaciones sistemáticas, de carácter sistemático o continuo en el tiempo o de carácter masivo, es decir, que no se trata simplemente de situaciones individuales, sino de una práctica instalada, una práctica instalada con determinadas características de violación de los derechos humanos. En esos casos, entonces, se puede establecer el procedimiento geográfico por parte del Consejo. Respecto a una región, si esa práctica abarca a más de un país, o de país si se trata de una práctica que está focalizada en un país determinado. En general, esta duración, estas resoluciones que así lo establecen del Consejo de Derechos Humanos, tienen una duración de 1 año y pueden ser renovables. Es decir, ¿qué se procura con esto? Bueno, que este procedimiento también geográfico no se instale, digamos, a perpetuidad con relación a un Estado o a una región. Es decir, que anualmente el Consejo de Derechos Humanos reexamine esa situación y eventualmente, en la medida en que lo puede reexaminar, decide si renueva o no, de acuerdo a los antecedentes que en el transcurso de ese año se han podido recoger. Es decir, que lo que procura es esto, un poco lo que señalé antes, evitar que un país esté permanentemente bajo la lupa del seguimiento del Consejo de Derechos Humanos y otros países estén siempre por fuera de esa posibilidad. Y luego lo que existen es también la introducción, digamos, de cuestiones temáticas vinculadas con violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, vinculadas con el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos y que incorpora el desarrollo de un foro mundial de discusión, es decir, la posibilidad de participar desde la sociedad civil en un modo mucho más directo en el funcionamiento del Consejo de Derechos Humanos. Es decir, que este es el mecanismo, digamos, que funciona, vuelvo a insistir, a partir de 2006-2007 en Naciones Unidas, y en el cual fundamentalmente, bueno, se han incorporado modificaciones, cambios que procuran darle mayor agilidad, mayor efectividad y eliminar, digamos, la selectividad y politización que caracterizó el sistema anterior. Para agilizar, además de todo lo que he indicado, para agilizar ese procedimiento, el Consejo de Derechos Humanos tiene dependencia y relación directa con la Asamblea General, cosa que no sucedía en el sistema anterior. Comisión y Subcomisión de Derechos Humanos rendían cuentas, digamos, ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, y este es el que presentaba los informes general a la Asamblea General. Bueno, esto se ha agilizado en la medida que el Consejo tiene relación directa con la Asamblea de Naciones Unidas. Por otro lado, el Consejo se ha transformado en un órgano único, con lo cual esta alternativa comisión-subcomisión ha desaparecido, porque en general, ¿qué producía? Bueno, que las actividades que se desarrollaban o los informes que se elaboraban en la subcomisión de derechos humanos, luego pasaban a la Comisión de Derechos Humanos, de ahí al Consejo Económico y Social y de ahí a la Asamblea General. Bueno, actualmente esos pasos intermedios se han eliminado y entonces la relación de los informes que elabora el Consejo de Derechos Humanos llegan en forma directa e inmediata a la Asamblea General y se incorporan, digamos, al orden del día o a la agenda de la reunión anual, porque esa Asamblea, digamos, general se reúne
en general una vez al año, por regla. Por otro lado, dentro del marco del Consejo de Derechos Humanos se produce la discusión y elaboración de proyectos de nuevos tratados de derechos humanos, de reforma de los tratados existentes, dentro del cual existen, digamos, un funcionamiento en el cual permite el debate entre estados, también el debate con la participación de la sociedad civil en la medida de poder desarrollar nuevos tratados de derechos humanos, nuevas temáticas de derechos humanos, como ha sido, por ejemplo, la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, que actualmente en la Argentina tiene jerarquía constitucional y que es una convención relativamente reciente, ¿no? De la década pasada, una convención de la década pasada. Es decir, hay nuevas temáticas que se van incorporando en la discusión y en la elaboración de convenciones y eventualmente la incorporación de los llamados protocolos facultativos, que son protocolos que complementan el funcionamiento de un tratado ya existente. Bueno, este es uno de los sistemas de protección de Naciones Unidas, es decir, que está dirigido, vuelvo a insistir, a la totalidad de los estados miembros de las Naciones Unidas. Es decir, todo estado, por el solo hecho de integrarse a las Naciones Unidas, requerir, solicitar, formar parte de las Naciones Unidas, está sometido a este sistema de contralor y seguimiento encabezado por el Consejo de Derechos Humanos. La segunda alternativa está dada, sobre todo, bueno, hay que decir también un poco para complementar esta idea de Naciones Unidas, que además del Consejo de Derechos Humanos, existe en la actualidad, por decisión de la Asamblea General, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Es un órgano que también complementa el rol del Consejo. La figura de alto comisionado es un funcionario de carácter permanente de Naciones Unidas, que en principio el más conocido fue vinculado con los refugiados. Alto comisionado sobre derechos de los refugiados, que se conoce como ACNUR, ACNUR es la sigla con la que se conoce al Alto Comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas. Bueno, esta figura de alto comisionado también se ha trasladado al sistema internacional de derechos humanos de Naciones Unidas. Y, por ejemplo, en este momento, quien es la alta comisionada de derechos humanos de Naciones Unidas es quien fue presidenta de Chile, Bachelet. Ella es actualmente la alta comisionada de derechos humanos de Naciones Unidas. Entonces, eso también significa un mecanismo también de refuerzo en la medida en que el alto comisionado también elabora informes, recibe denuncias y puede actuar en determinadas situaciones, digamos, de presunta violación de los derechos humanos y aporta también al apoyo y al perfeccionamiento del sistema, ¿no? Pero el órgano central en materia de derechos humanos es el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El segundo mecanismo de protección tiene que ver con los mecanismos propios de los tratados que tienen su origen en el sistema de Naciones Unidas y de los cuales los estados son parte. En este segundo caso, es aplicable el sistema de protección
en la medida en que el Estado se haya hecho parte de ese tratado, es decir, lo haya ratificado. ¿Mm? Haya ratificado ese tratado internacional. Generalmente, si ustedes leen los tratados de Naciones Unidas o sus protocolos facultativos, como puede ser el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que también lo tiene, la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, para señalar algunos de los más clásicos del siglo XX. Bueno, tienen como el propio sistema de las constituciones escritas, una parte dogmática donde se describen los derechos y las obligaciones a cargo de los estados partes, y una parte orgánica que está vinculada con el órgano del sistema internacional destinado a hacer el seguimiento del cumplimiento de ese tratado, que son los comités. El único comité que tiene un nombre diferente al del tratado es el del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que se denomina Comité de Derechos Humanos. Los restantes llevan adelante el nombre de los comités de los tratados, es decir, Comité para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, Comité para de los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, porque en estos últimos tiempos además se ha incorporado dentro del seguimiento de los derechos económicos, sociales y culturales también las cuestiones y las temáticas ambientales. Llevan los nombres propios de cada uno de los tratados. Entonces, este segundo sistema de protección está dirigido a aquellos países o abarca a aquellos países que efectivamente han ratificado el tratado respectivo. Por lo tanto, si no forman parte del sistema del tratado respectivo, bueno, quedan sometidos solamente al sistema propio del que expliqué anteriormente, abarca a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas. Esos comités tienen dos funciones, cumplen dos funciones fundamentales. Una es a cargo de todos los estados, todos los comités, mejor dicho, todos los comités de los tratados internacionales de Naciones Unidas tienen una función fundamental, que es pedir informes periódicos a los estados ratificantes, es decir, a los estados parte de esos tratados, a fin de que informen sobre el cumplimiento y seguimiento del respectivo tratado en su país. Estos informes son informes periódicos, es decir, en general se establece 2 años, bianuales o cada 4 años, en general por la multiplicidad de estados que forman parte, generalmente los informes deben presentarse dentro de esa periodicidad, pero son tratados luego de un tiempo por el propio comité, a tenor de la cantidad, digamos, de estados que forman parte de una convención. Piensen ustedes, la Convención de Derechos del Niño, salvo 3 estados, ha sido ratificada por todos los estados miembros de las Naciones Unidas. Y las convenciones, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es uno de los que más ratificaciones tiene, bueno, ronda más o menos las 160 ratificaciones, con lo cual, bueno, hay que hacer el seguimiento sobre esa totalidad de estados. Pero
Una metodología que está presente en cada uno de los comités es solicitarle a los estados parte de ese tratado que periódicamente presenten informes sobre el cumplimiento de las obligaciones asumidas en su respectivo territorio. Y por supuesto que contemporáneamente con esto, como sucede también frente al Consejo de Derechos Humanos, los comités pueden recibir y reciben, por supuesto, informes provenientes de la sociedad civil. Evidentemente esto es así en la medida de que, vuelvo a insistir, generalmente los estados procuran presentarse con la mejor imagen posible, como regla general, ¿no? Puede haber situaciones de excepción, pero la regla general es que los estados pretenden presentarse con la mejor imagen. Y muchas veces, por supuesto, informan en forma parcial, limitada o directamente no lo hacen respecto a situaciones donde hay violaciones y que son abarcativas del tratado respectivo. Ese mecanismo, cada uno de los comités lo tiene. El seguimiento. Ese seguimiento por estado, pidiendo informes periódicos a los mismos, a los estados parte, se complementa con otro rol que generalmente los comités cumplen, que son los informes de carácter general que formulan respecto a la interpretación de los términos del tratado. Es decir, en general, esas observaciones generales elaboradas por los comités tienen la finalidad de precisar los contenidos y las obligaciones emergentes de diversos artículos del tratado respectivo. Con lo cual, con esto, también esto sirve como mecanismo de orientación respecto a cuáles son las obligaciones que los estados tienen a su cargo a fin de, con ello, orientar su cumplimiento, por una parte, y por la otra, la recepción de la información periódica que se brinda. Estas observaciones generales son elaboradas, vuelvo a insistir, por todos los comités que van avanzando sobre los contenidos del tratado, precisando, fijando los contenidos en sentido más amplio de las obligaciones que esos tratados incorporan. Esta es otra función que los comités cumplen. Otra, por ejemplo, que cumplen los comités es orientar el sistema de redacción de los informes. Esto ha sucedido, por ejemplo, uno de los comités que a comienzo de su gestión efectuó una observación general en esta materia, es decir, elaboración de los informes periódicos, es el comité de la Convención sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Este comité, por ejemplo, precisó la información para establecer estándares económicos constantes y permanentes que evidentemente permitan de alguna manera hacer una evaluación proyectiva en el tiempo a partir de que los parámetros y las bases económicas incorporadas en el primero de los informes y en los siguientes tenga las mismas características a fin de permitir desarrollar esa evaluación, piensen ustedes, sobre todo basado en el principio de progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, ¿cómo determina el comité si efectivamente el Estado ha respetado o ha vulnerado el principio de progresividad? Bueno, es justamente a partir de informes que se desarrollan y se elaboran sobre la base
de datos de carácter constante, permanente, que no se modifican. Es decir, por ejemplo, para poner un ejemplo que ha pasado también en el caso de la Argentina, si yo modifico los parámetros para la determinación de los criterios de inflación, es decir, qué productos incorporo y qué productos excluyo, evidentemente el índice resultante va a modificarse. Entonces, evidentemente yo debo mantener una constante a fin de no generar información que resulte engañosa, porque yo tomo otros parámetros o tomo otros productos a los que tomé anteriormente y evidentemente esto modifica el dato económico respectivo. Entonces, bueno, el comité se ha preocupado de que los informes mantengan parámetros económicos constantes que permitan su verificación proyectiva, ¿no? De progresión. Digamos, estos aspectos están en manos de cada uno de los comités. En general, la mayoría de estos comités están integrados por lo que se llaman comité de expertos, que actúan a título personal, individual, aunque vuelvo a insistir, los tratados más recientes, bueno, van procurando también modificar la composición a fin de abarcar criterios, sistemas normativos diferentes, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ya tiene una composición diferenciada que de alguna manera incorpora estos criterios del Consejo de Derechos Humanos. Es decir, para obtener una visión más diversa respecto a los enfoques jurídicos y a los problemas propios de cada una de las regiones o de la zona vinculados con los derechos de las personas con discapacidad. Dentro del sistema de Naciones Unidas, el segundo de los criterios de control es a través de las llamadas denuncias individuales, la formulación de denuncias individuales. Hay convenciones como la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial, la Convención contra la Tortura, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por ejemplo, y la de los trabajadores migrantes, la Convención o Tratado sobre Trabajadores Migrantes, permiten lo que se llaman las denuncias individuales. No todo tratado la permite o la admite, pero es un segundo mecanismo de control. ¿En qué consiste esto? Bueno, en la recepción de denuncias de situaciones de violaciones de derechos humanos individuales, personales, abarcados por el tratado respectivo, que se pueden presentar frente al respectivo comité para que lo resuelva. Esto requiere el cumplimiento de una serie de requisitos que son los mismos para el sistema de Naciones Unidas como para el sistema de la Organización de Estados Americanos cuando hablamos de denuncias individuales. La primera y fundamental es agotamiento de los recursos internos. Es decir, la regla general es que como el sistema internacional de protección es coadyuvante y complementario del sistema nacional, hay que demostrar prima facie que se ha procurado el agotamiento de ese sistema nacional buscando una solución de esa violación de derechos humanos. Esta es la regla general.
Y por lo tanto, ese agotamiento requiere, por supuesto, transitar las distintas vías recursivas existentes dentro del sistema judicial nacional. Ahora bien, esto a la vez cuenta con diversos regímenes de excepción. Uno de ellos, que es que el sistema de protección no exista, no esté regulado, no exista un medio jurisdiccional hábil para requerir la reparación. Otra es que ese sistema resulte ineficaz, inoperante para la protección. Una de las formas de acreditación de esa ineficacia tiene que ver con el transcurso del tiempo. Es decir, si la acción judicial transcurre un tiempo prolongado sin resolverse, bueno, esto también está demostrando la ineficacia, la inoperancia del sistema. Otras excepciones tienen que ver con la imposibilidad de agotar esos recursos, que en general pueden tener que ver con las condiciones económicas, es decir, si ese agotamiento resulta oneroso y la persona carece de los recursos necesarios para afrontar la posibilidad de su agotamiento, o también, como ha sucedido en el sistema interamericano, bueno, la existencia de lo que se denomina temor generalizado, es decir, que haya amenazas o ataques a la persona de quienes lleven adelante esas acciones o quienes representen legalmente a esas personas dentro del sistema judicial nacional. Entonces hay diversidad de excepciones. En el sistema interamericano esto se ha precisado aún más porque en general la Corte Interamericana ha establecido que la efectividad, la eficacia del sistema de protección jurisdiccional es también una responsabilidad y una obligación por parte del Estado. Con lo cual, el transcurso del tiempo, la falta de resolución efectiva, la morosidad indebida, el no tratamiento adecuado de los procedimientos, puede no solamente representar una excepción al agotamiento, sino una vulneración de las garantías judiciales, porque, como ya lo expresé cuando hablamos en el módulo anterior, la Convención Americana de Derechos Humanos rompe con esa dicotomía entre derecho formal y derecho sustancial, en la medida en que el acceso a un recurso rápido y efectivo está garantizado por el artículo 25 de la Convención Americana y las garantías procesales están aseguradas entre el artículo 7 y 8 de la Convención Americana. Con lo cual, la vulneración de esos artículos representan vulneraciones a la Convención, al igual que cualquier otro derecho reconocido. Entonces, todo eso evidentemente ha tornado de que si bien hay una obligación de agotamiento, bueno, esa obligación de agotamiento está sujeta a diversas excepciones vinculadas con la posibilidad directa de que exista, al acceso, al acceso a dicho sistema, o eventualmente a su inoperancia frente al transcurso del tiempo y el no abordaje de las cuestiones de fondo. Porque piensen ustedes que el agotamiento de los recursos internos podría llevar en última instancia a al propio Estado eventualmente a demorar indefinidamente la posibilidad de interponer una denuncia de carácter internacional en la medida en que podría simplemente decir, bueno, la justicia aún no se pronunció, no lo resolvió, etcétera, etcétera. Y sabemos que eso puede llevar muchísimo tiempo, sobre todo si se ha recurrido a las instancias extraordinarias
de la Corte Provincial o de la Corte Nacional. Entonces todo eso generalmente está rodeado de una serie de excepciones vinculadas con la efectividad del sistema. El sistema debe ser efectivo, jurisdiccional, y permitir eventualmente la reparación de la violación que se ha denunciado. Entonces, uno de los requisitos formales es el agotamiento de los recursos internos por estas características que he señalado. Otro es que no se puede interponer en forma simultánea una denuncia o alternativa, una denuncia ante el sistema de Naciones Unidas y ante el sistema de la Organización de Estados Americanos. Así que yo no puedo presentar en forma simultánea o alternada una misma denuncia ante el sistema de Naciones Unidas, es decir, ante un comité que tiene la habilidad de recibir, la habilidad de poderlo recibir, o frente a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA. Entonces hay que optar por un sistema o por otro. En general en la Argentina se opta por el sistema interamericano, por el sistema de la OEA, porque el sistema de la OEA cuenta con un tribunal jurisdiccional en materia de derechos humanos, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el sistema universal carece. Si el caso termina en el comité, se resuelve en el comité. No hay alternativa jurisdiccional en el sistema de Naciones Unidas, que solo existe en el caso de los llamados delitos del derecho penal internacional, ya hemos visto, pero no frente a la violación de derechos humanos. Otra característica de este sistema de responsabilidad, que es el que hemos estado marcando, es que siempre hablamos de responsabilidad del Estado. Es decir, ya sea ante el Consejo de Derechos Humanos o ya sea ante el comité respectivo, si el Estado es parte de ese tratado. Siempre es responsabilidad del Estado. No es responsabilidad de los autores materiales, en principio. Es responsabilidad estatal. Como se dice, por acción, por un lado, porque sus agentes cometieron los delitos, por omisión, por no haber controlado que terceros los cometieran, o por lo que se dice aquiescencia, tolerancia a sabiendas de que las violaciones estaban cometiendo, no se llevaron adelante medidas para evitar la continuación de esas violaciones. Pero siempre hablamos de responsabilidad estatal, por acción, por omisión o por tolerancia. Pero siempre hay una responsabilidad del Estado, no de los autores materiales. Vuelvo a insistir con esto, a diferencia de lo que sucede en los llamados delitos del derecho penal internacional, donde la responsabilidad es de los autores materiales o cómplices, etcétera, ¿no? Pero es una responsabilidad penal directa de la persona. En cambio, en este régimen al que estamos hablando ahora, es siempre responsabilidad del Estado. Bueno, agotamiento de los recursos internos, no se puede presentar en forma simultánea o alternada en un sistema de protección internacional y otro sistema de protección internacional, que en nuestro caso sería el sistema universal y sistema regional de protección. No se puede reiterar una denuncia ya formulada y tratada, es decir, y resuelta. Yo no puedo reiterar esa denuncia en el futuro, si ya la he presentado y ha sido resuelta. Y por el otro lado se fija un plazo de 6 meses entre el agotamiento de los recursos internos y la presentación de la denuncia internacional. Por supuesto que ese plazo es un plazo que se puede computar de 6 meses en forma precisa
a partir de que se ha producido el agotamiento efectivo de los recursos internos. Es decir, sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación notificada a la parte. Bueno, a partir de que fue notificado de esa sentencia, que es el último tribunal con capacidad jurisdiccional en el país, bueno, se ha agotado técnicamente y ahí comienzan a computarse los 6 meses, que son 6 meses calendario, es decir, de mes a mes, 6 meses calendario en el cual se lleva adelante el cómputo de ese plazo para presentar la denuncia. La otra situación se daría cuando no hay un agotamiento efectivo de los recursos, sino una excepción al agotamiento de esos recursos internos, por lo que ya dije. La acción no es efectiva, no existe, etc. La alternativa jurisdiccional hábil. En esos casos, lo que se ha sostenido es que debe ser presentado dentro de un tiempo razonable, a partir del momento en que se ha entendido de que ya no existe posibilidad de reclamo interno o que ese plazo razonable de tratamiento se ha agotado y se ha tornado ineficaz. Es decir, que si bien el cómputo no es un cómputo tan estricto, sí tiene un grado de razonabilidad en su relación. Es decir, se entiende de que si yo he considerado que ya no tengo más nada que reclamar, a mediados del 2019 y presento la denuncia en la actualidad, eso está fuera del plazo. Porque el plazo representa una forma tácita de consentimiento por lo resuelto por el derecho interno o por el obrar en el marco del derecho interno por parte del Estado. Entonces, también la otra característica es los 6 meses a partir del agotamiento de recursos, no presentación simultánea, no reiteración de un caso ya resuelto, ya tratado, y la presentación dentro de los 6 meses de agotados los recursos internos. Estos requisitos son requisitos tanto del sistema de Naciones Unidas como del sistema de la Organización de Estados Americanos para la interposición de una denuncia individual. Nosotros en la próxima clase vamos a ver un poco los pasos procesales dentro del sistema de la Organización de Estados Americanos, de los denuncias individuales, y luego la posibilidad de recurrir ante la Corte, de hacer llegar el caso a conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que vamos a ver lo que se ha producido en ese desarrollo. Pero en este caso lo que debemos decir de que ese proceso, esos procesos no son procesos, es decir, la denuncia individual, tanto en Naciones Unidas como la OEA, no son procesos estrictamente formales, es decir, si esa denuncia ha sido recibida, por ejemplo, por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cumpliendo los requisitos de admisibilidad, bueno, el propio comité o puede requerir información adicional respecto tanto a la denuncia en sí misma, que consiste la denuncia, en los datos propios de la denuncia, en la prueba de la denuncia o en lo que significa el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad. Es decir, que la ausencia de algún dato en el proceso de denuncia no significa lisa y llanamente su rechazo por parte del comité, sino que el comité puede requerir información complementaria para poder eventualmente formarse una composición del lugar real sobre lo sucedido. Y por supuesto que también en ese contexto
el Estado formula sus defensas, y tiene la posibilidad de efectuarse un intercambio entre el Estado y la parte denunciante respecto a los argumentos sostenidos. Y eventualmente ofrecerse prueba complementaria, etc. Después se sustancia esa prueba para determinar los hechos que eventualmente se han producido y si esto ha generado o no responsabilidad, y luego una resolución, un informe definitivo del respectivo comité que generalmente, bueno, decide si reconoce o no la responsabilidad del Estado, y en el caso de reconocer la responsabilidad del Estado, fija principalmente en qué ha consistido la responsabilidad y formula una serie de recomendaciones a ser cumplidas por parte del Estado. Esas recomendaciones no tienen un carácter jurisdiccional, es decir, no son sentencias y por lo tanto no pueden ser de cumplimiento obligatorio, como una sentencia judicial, pero los comités generalmente han desarrollado, digamos, un proceso de seguimiento que actualmente se ha fortalecido, por lo que ya señalé con la creación del Consejo de Derechos Humanos, de que esas recomendaciones son objeto de un seguimiento por parte del comité y por lo tanto su no cumplimiento o no acatamiento también constituye informe de ese comité a la Asamblea General de las Naciones Unidas respecto a lo grave, en el caso de las denuncias individuales. Con lo cual el sistema no tiene la operatividad propia de un órgano jurisdiccional, de una sentencia judicial, como lo vamos a ver, de carácter imperativo y de cumplimiento obligatorio, como lo vamos a ver en las dos clases que siguen respecto al sistema interamericano de protección, pero las recomendaciones formuladas por el comité respectivo son objeto de seguimiento por el propio comité e integran los informes anuales que ese comité formula a la Asamblea General de Naciones Unidas. Además, hay que sostener que en el caso particular de la Argentina, ya hay sentencias judiciales aún de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde estos precedentes han sido incorporados para la interpretación de los tratados internacionales, de los cuales la Argentina es parte. Con lo cual, esas recomendaciones o eventualmente la posibilidad de que el Estado argentino haya violado, conforme a la opinión del comité respectivo, el tratado, esto puede representar también jurisdiccionalmente en el derecho interno una prueba de que el Estado no cumplió con el tratado respectivo y con las obligaciones ahí establecidas. Con lo cual, en el caso particular de la Argentina, vuelvo a insistir, ya lo hemos visto, a partir de 1995, caso Giroldi, la Corte Suprema ha dicho que en las condiciones de su vigencia representa que esos tratados jerarquizados no solamente incluyen las reservas que haya formulado el Estado argentino, no así las cláusulas interpretativas, pero además los criterios de interpretación y aplicación de los órganos internacionales competentes. Con lo cual, todo esto también le da un impacto aún mayor, digamos, dentro del derecho argentino, en la medida en que esas responsabilidades establecidas por los comités respectivos
las recomendaciones y eventualmente su incumplimiento pueden dar pie al reconocimiento de que un determinado tratado, del cual la Argentina es parte, ha sido vulnerado en el derecho interno. Entonces esto también le da a este aspecto una trascendencia muy particular que tienen más allá de la gestión internacional propiamente dicha. Bueno, en la clase de mañana vamos a ingresar al análisis del sistema interamericano de protección de los derechos humanos de la Organización de Estados Americanos, particularmente, y vamos, digamos, en la clase de mañana a ver el tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, su rol, su actividad, su gestión, su origen, su desarrollo, y en la clase del miércoles, que sería la última clase antes del parcial, digamos, el parcial va a ser escrito el miércoles 22 a las 10 horas, en la facultad. Ustedes saben, los parciales son presenciales. Según la página del Centro de Estudiantes, el miércoles 22 a partir de las 10 horas, con la misma metodología que aplicamos en la materia. profe. Y en la clase de mañana y del miércoles vamos a terminar de ver el sistema interamericano de protección, primero Comisión Interamericana y luego el miércoles Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, hasta Profe. mañana.